escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Buenos días, hermanos, aquí estamos nuevamente para otra clase de apologética que, como ustedes saben, son de repaso, o sea, estamos remarcando, puntualizando algunas cosas que creí necesario hacer de las clases que ya ustedes recibieron de Osmani. Por eso muchas de estas cosas ya ustedes las han estudiado, o por lo menos las recibieron y conocen. El asunto que nos toca ahora es comenzar en la primera de las demostraciones sobre la existencia de Dios. En la introducción dijimos que apologética, como asignatura en esta escuela, se dedica a estudiar ciertas evidencias racionales de que Dios existe. El primero es este, el orden, la primera evidencia es el orden que hay en el universo. Y esta es la clase número 1, que se dedica a la definición del orden. O sea, en esta clase vamos a ver qué cosa es el orden. La definición de universo puede ser muy variada en dependencia del asunto del cual se esté hablando. O sea, si de universo está hablando un astrónomo, pues se está refiriendo con ello a las galaxias, los soles, los planetas, todo lo que hay en el cielo. Pero si el que está hablando es un físico o un químico, pues para él el universo, o se está refiriendo con eso a las moléculas, a los átomos, a las sustancias, a las combinaciones que hay, que se realizan en la física o en la química. Pero para los fines o propósitos de esta clase, lo entendemos, o sea, el universo, lo entendemos como la totalidad del mundo material que existe. Encierra el cosmos, o sea, el espacio, la Tierra, nuestra superficie aquí, lo que hay, incluyendo al hombre. Ese es el concepto que nosotros vamos a manejar de universo en estas clases. Continuamos con la definición de orden. ¿Qué es el orden? Bueno, yo les preguntaría si nosotros aquí podemos ver un orden. Y obviamente la respuesta es que sí. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que esta flor tiene estas franjas, 5 franjas, más verdes que el resto de la hoja, de los pétalos, que son menos verdes. Ahora bien, ¿por qué decimos que esto es un orden? Bueno, porque donde quiera que crezca una planta y produzca esta flor va a ser de esta manera. O sea que el hecho de que la semilla nazca en una tierra o en la otra, o que nazca en un país o en el otro, no hace que la flor sea diferente, porque ella nace de acuerdo con un orden que tiene. De igual manera, nosotros podemos ver una mariposa. Este tipo de mariposa que nosotros vemos, lo vamos a ver así en Latinoamérica, si se diera o viviera en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, en África, donde quiera que haya una oruga que produzca esta mariposa, la va a producir de esta manera, con estos colores, porque también dentro de la oruga hay un orden establecido para que ésta sea siempre así en todas partes. Entonces, ¿qué es el orden? Se entiende por orden la acción de posicionar o colocar las cosas en el sitio que le corresponde a cada una. ¿Qué le corresponde? No de manera azarosa o casual, sino que los colores de la flor y los colores y las figuras de la mariposa se van a dar porque así le corresponde el lugar. En el caso, volviendo de la mariposa, si nos fijamos ya con más detenimiento, vamos a ver que ella tiene aquí tiene aquí 2 figuras que son las mismas de aquí. Esta es la misma de aquí, esta es igual que esta es igual que esta, y todas las figuritas que vamos a ver a un lado o al otro de ambas alas de la mariposa van a ser las mismas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Eso sale así por casualidad? ¿Eso lo da así porque sí? No, eso tiene un orden, porque repito, insisto en lo de hace un momento. Donde quiera que esta mariposa nazca, pues va a tener estos colores y estas figuras. Por lo tanto, ella tiene en el proceso de su vida
de la evolución que tiene la vida, que se da en la naturaleza, este orden establecido para tener estas figuras y estos colores. ¿Qué sería lo contrario a esto, al orden? O sea, si esta mariposa nace con estos colores y estas figuras, si no es por un orden, ¿qué habría entonces? Bueno, lo contrario al orden es el caos. Y esto es muy importante, esta diferencia, hacer esta diferencia es muy importante remarcarla. El caos es el desorden. O sea, no, la mariposa no pudiera nacer de la misma manera todas las veces, ni la flor de la misma manera todas las veces y en todos los lugares, si lo que hubiera en el mundo fuera un caos. Nacen de esta manera porque en el mundo hay un orden. Ahora, hay tres elementos que constituyen el orden. Donde quiera que nosotros, disculpen, donde quiera que nosotros veamos el orden establecido en una mariposa, en una flor, en los astros, en cualquier lugar, un orden establecido, detrás de él, o sea, lo podemos explicar por tres elementos que lo constituyen. Si reflexionamos sobre la idea de orden, encontramos que lo constituyen tres elementos, de los cuales el tercero es el principal. El primero es muchas cosas que se deben ordenar. Para que exista el orden, tienen que existir cosas, porque si no hay cosas que ordenar, no existe orden. Y podemos poner el ejemplo desde las cosas más simples, más sencillas, hasta las cosas más complejas, más difíciles. Por ejemplo, ladrillos. ¿Qué cosa más simple que ladrillos? Esas son cosas que ordenar. También piedras o hombres, átomos, o sea, simples como ladrillos, piedras, más difíciles o complejos como hombres o átomos, todos son cosas que ordenar. Una colocación particular de esas cosas es el segundo elemento que compone el orden. No solamente es que haya cosas que ordenar, sino que esas cosas se coloquen de una manera particular. No es lo mismo tener ladrillos en un montón tirados como vimos que tenerlos colocados de esta manera, pegados unos con los otros, formando una pared. No es lo mismo tener piedras amontonadas que hacer un camino como este, ya puesto de manera particular las piedras, es otra cosa. De igual manera no es lo mismo una multitud regada desordenada que formando un ejército, una compañía de soldados. Tampoco es lo mismo átomos, como quiera, que formando una molécula. O sea, ya vimos cosas que ordenar y que esas cosas estén puestas o colocadas de una manera particular. Vamos a ver el ejemplo de los ladrillos otra vez. Tenemos ya los ladrillos colocados de una manera particular, pero en este caso formando una casa. Sin embargo, si nosotros vemos los ladrillos puestos de esa misma manera particular, o sea, pegados con mezcla uno encima de los otros, pero formando un castillo, hay una diferencia. Y ya quiero con esto quiero que vayan vislumbrando con esto cuál es el tercero de los elementos, porque dijimos que el tercer elemento del orden es el más importante. O si esos mismos ladrillos puestos de esa misma manera particular, uno encima de los otros, pegados con mezcla, están formando un puente, es otra cosa. De igual manera podemos decir de las piedras formando un camino, o formando una cerca, o formando un nicho. No es lo mismo, están puestas todas de manera particular, pero no es lo mismo una cosa que la otra. Y de igual manera los átomos, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno formando una molécula de agua, o otro formando alcohol etílico, u otra molécula formada por átomos de formando una molécula de metanol. No es lo mismo el orden establecido para uno y para el otro. Los hombres de igual manera. No es lo mismo que los hombres estén formando un ejército, que estén formando una orquesta o que estén formando un equipo deportivo. Entonces, ¿cuál es el tercer elemento que conforma el orden? Visto de esta manera. Bueno, una razón de finalidad o propósito que explica que esos elementos estén así dispuestos y no de otra manera. ¿Ve? Son los mismos elementos, pero colocados de una manera particular, pero de diferente forma, es lo que le da una razón de finalidad, y de finalidad o propósito, y decíamos que este es el
principal de los elementos del orden, el propósito, la finalidad. Si la explicación de lo que es el orden se limitara nada más que a los dos primeros elementos expuestos, ¿cuáles son? Muchas cosas que ordenar. Una colocación particular de esas cosas, la explicación quedaría incompleta. ¿Por qué quedaría incompleta? Bueno, porque salta a la vista, y no solamente a la vista en lo que estamos mirando ahí, salta a la razón, a la lógica, salta al sentido común, una pregunta. ¿Para qué? Sí, muchas cosas ordenadas, puestas de una manera particular, pero ¿para qué? ¿Ves? O sea, el fin y el propósito es racional. Tendríamos los ladrillos formando una casa, pero se impone la pregunta, ¿para qué? El puente, ¿para qué? Y aquí viene una pregunta filosófica del debate de siglos, que ojalá pudiéramos estar dando una clase presencial para que pudiéramos compartir esto, pero bueno, por este medio no podemos compartir la idea. Solamente hacer la pregunta. ¿Qué es más importante, la materia o la forma? En este caso, ¿qué es más importante? Los ladrillos, la mezcla, los elementos de que están compuestos estas dos fabricaciones que vemos aquí, o la forma de casa o la forma de puente. ¿Qué es más importante? Bueno, en ocasiones cuando hemos hecho esta pregunta en otros grupos de alumnos con los que hemos compartido el aula, me han dicho, bueno, yo creo que las dos son importantes. No hay una más importante que la otra, porque si no existen los ladrillos y la mezcla, no puede existir la casa en forma de casa o el puente en forma de puente. Es tan importante una como la otra, que ustedes pensarían. Bueno, quizás piensen lo mismo que han pensado otros alumnos. Sin embargo, si puntualizamos un poco más la pregunta, la respuesta se hace más evidente, casi que obvia. Para definir la finalidad o propósito en el orden establecido, ¿qué es más importante, la materia o la forma? Bueno, por su propio peso se cae que la forma es más importante cuando nosotros vamos a definir la finalidad o el propósito. Y no pensemos solamente en una casa y en un puente. Vamos a pensar en un gato y en un perro. La materia de que están hechas es la misma. Las células, los órganos, corazón, hueso, todo. Sin embargo, la forma hace la gran diferencia del propósito o el designio para lo que está hecho cada uno. No es lo mismo un perro. Yo no podemos tomar un perro y romperlo en pedazos y formar un gato. O al revés. Quiere decir que para definir la finalidad o el propósito, en el orden que hemos establecido, lo más importante es la forma que tienen las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Cada una de estas formas establecidas en el orden tiene una respuesta del para qué. En este caso, por ejemplo, un ejército para marchar o combatir. ¿Para qué este otro orden de los mismos elementos? Una orquesta para la música. Los tres elementos del orden son, entonces, muchas cosas que se deben ordenar, que esas cosas estén puestas o colocadas en una disposición particular, y una razón, la más importante, de finalidad o propósito en esas cosas. Estos son los tres elementos que nosotros, o con los cuales nosotros podemos explicar cualquier orden establecido, sea en los ladrillos, en unas piedras, en los hombres, en unos átomos. Están explicados por estos tres elementos. Entonces, ¿cuál sería la explicación más sucinta, más resumida, en síntesis, de lo que es el orden? El orden puede definirse entonces como la apta disposición de las cosas para un fin. Recuerden, el fin es lo más importante. Aunque haya una apta disposición de las cosas, ¿apta para qué? Siempre la respuesta la pregunta va a saltar. Sí, una disposición apta de las cosas, pero ¿para qué? El fin o el propósito es el que define completa y exactamente ya de manera terminada el sentido del orden. Ahora bien, el otro asunto importante es las cosas que supone el orden. Donde quiera que nosotros veamos el orden establecido, detrás de ese orden hay que suponer algo.
Cuando vemos el orden establecido así, elementos colocados de una manera particular para cumplir un fin o propósito, la pregunta más natural y racional que puede hacerse es, ¿quién lo formó? ¿Quién colocó estos elementos de esta manera para cumplir este propósito? Por eso, detrás de cualquier orden que veamos establecido, la razón nos obliga a suponer que existen tres cosas. Esas tres cosas no las podemos ver, pero el mismo orden que vemos nos va a indicar que tienen que existir. Y esto es muy importante, este razonamiento. Recuerda cuando estudiamos en otras clases pasadas el asunto de los elementos espirituales que tenemos incorporados en nosotros, no se ven tampoco, pero podemos negar el pensamiento, podemos negar los sentimientos, podemos negar la conciencia, la voluntad. Son elementos que no se ven ni se tocan, pero son evidentes su existencia porque, o es evidente su existencia porque lo tenemos. Bueno, de igual manera, donde quiera que nosotros veamos el orden establecido, hay tres cosas detrás de él que no se ven, que no se pueden ver, pero obligatoriamente tienen que existir. Si nosotros somos unos campesinos que andamos por estos terrenos y miramos este río y estos montes y todas estas cosas diariamente, pero un buen día nosotros llegamos aquí a este terreno y vemos que por encima del río hay un puente. O sea, un puente es un orden establecido de diferentes materiales puestos de manera particular cumpliendo un propósito. La primera pregunta que nos asalta es ¿y quién hizo este puente? Y si es una fabricación tan pronta como la que hemos hecho aquí en la computadora, nos quedamos asombrados. ¿Quién hizo este puente por arriba del río? ¿Por qué surge esa pregunta? ¿Quién hizo este puente? Bueno, porque lo primero o la primera cosa que hay detrás de un orden establecido es la inteligencia. ¿Quién hizo? Nos estamos refiriendo con la pregunta a una persona. La inteligencia, la consecuencia inmediata de la noción de orden es que exige necesariamente una inteligencia que prevea el fin y que en función de él elija los diversos elementos y los disponga de manera conveniente. Ahora bien, si yo tengo un carpintero, cualquiera de nosotros tiene un carpintero y lo hemos contratado para que haga un trabajo, y le damos, obviamente, o le compramos, como es lógico, al carpintero para su trabajo, madera, clavos, tornillos, tarugos o tacos, goma para pegar madera. Pero no le decimos para qué nosotros queremos esto que va a hacer el carpintero. ¿Cómo va a usar todos estos elementos que le hemos comprado? ¿Para que haga qué? O sea, él tiene que saber antes de ponerse a fabricar, antes de ponerse a cerrar las maderas y todas las cosas, ¿para qué hemos comprado esto? Si nosotros le decimos, cualquiera de nosotros le dice al carpintero, yo lo que quiero es que me hagas una silla, pues el carpintero enseguida concibe en su mente, en su pensamiento, preparado para eso, porque es carpintero, hacer una silla con todos estos elementos. Sin embargo, si nosotros le decimos que lo que queremos es una mesa, el carpintero lo que va a concebir es una mesa. Si le decimos que lo que queremos es un sillón, pues el carpintero lo que va a fabricar con todo eso es un sillón. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que el propósito o el fin están primero que la creación. El último de los elementos que hemos concebido es más importante porque tiene que existir antes de los elementos y tiene que existir antes de la colocación conveniente de los elementos. Por eso es más importante. ¿Es racional, lógico, que el carpintero comience a fabricar sin saber lo que va a construir, sino solo para ver qué sale? No, eso es absurdo. Como ya dije, tenemos que explicarle lo que queremos y él concibe ya en su habilidad de carpintero, de su profesión, podríamos decir, de carpintero, concibe la manera de hacerlo.
Entonces esto es muy importante si se tiene en cuenta que el fin o propósito es una cosa futura, que debe realizarse, pero que aún no existe. No sé si me hice entender con la idea, pero es esa. Es más importante el fin o el propósito que los elementos y la forma de ponerlos, porque los elementos y la forma de ponerse están determinados por el fin o el propósito que se quiere tener. Las cosas no se dan al azar ni surgen de la nada. Este ejemplo nos lleva a una conclusión muy importante. ¿Cuál es esa conclusión importante a la cual nos lleva este ejemplo del carpintero y lo que queremos hacer? Que el propósito o la finalidad tienen obligatoriamente que existir antes que exista el orden, porque el orden no se da al azar. Esto es muy importante. Muy importante aprender esto, concebir esto, porque es vital para explicar la razón de por qué el orden establecido es una prueba, es una evidencia de la existencia de Dios. Así, cuando vemos los ladrillos formando la casa para que viva una familia, o un puente para que transiten personas y vehículos, la razón, la lógica, fíjense, siempre estamos hablando de razón y de lógica, ¿qué requiere obligatoriamente? ¿Qué requiere obligatoriamente nuestra razón y nuestra lógica? Bueno, que detrás de ese orden establecido hay un arquitecto o un ingeniero que en su mente, antes de que existiera la casa o el puente, concibió la idea, hizo los planos, seleccionó los medios y calculó la manera de colocarlos convenientemente. No hay otra cosa. No hay otra manera de explicar lógicamente o racionalmente esto si no es así. Esa casa existe y ese puente existe porque alguien lo concibió antes de que existiera y reunió las cosas que hacían falta para hacerlo. Si yo voy, y esto se puede evidenciar con ejemplos bien simples, si vamos por un camino, yo voy con otra persona por un camino, vamos a suponer, y entonces en este camino yo me encuentro que hay piedras, así como ahí, como ven en la pantalla, tiradas al azar, y yo le pregunto a mi acompañante, ¿y quién puso estas piedras aquí? Él, aunque quizás no me lo diga, va a pensar por dentro, este no está viendo la cabeza. ¿Quién va a poner estas piedras? Siempre han estado ahí. Ahí nadie las puso, eso siempre estuvo ahí. ¿Ven? Pero si nosotros seguimos avanzando y vemos esas piedras ya pulidas, preparadas, fabricadas y puestas formando un nicho, una casita a la orilla del camino, y yo le hago la misma pregunta, no estoy haciendo una pregunta absurda, no estoy haciendo una pregunta fuera de lugar. La persona no tiene por qué asombrarse o decir, este no está viendo la cabeza, porque las piedras están puestas de manera particular cumpliendo un propósito. Si yo pregunto, ¿quién hizo esa casita? ¿Por qué la puso ahí? Tiene una respuesta lógica y racional. Ahora bien, si la persona que me acompaña me da esta respuesta, eso lo hizo a esa vaca que está pastando en el potrero. Entonces el que se asoma y dice, este no está viendo la casa, soy yo, porque realmente no puede ser. No es ilógico, es absurdo que un ser irracional pueda haber hecho esta casita. Aquí concluimos que el orden con un propósito solo establece la inteligencia. Lo irracional, lo que no es inteligente, lo que no tiene capacidad para pensar, no puede crear el orden. Todavía hay algo más allá en el orden que hemos establecido. Si en un terreno yo veo, por ejemplo, un campesino arando, miren, les voy a decir, cuando estas clases nosotros las estamos dando desde que comenzó el seminario comenzó por los años 80, 1980, y desde aquel tiempo yo le daba clases a los muchachos allí, y el aula en una ocasión la teníamos arriba, ahí donde están los dormitorios ahora, había una aulita pequeña donde nos reuníamos, ahí estaba Sergio, estaba Ariel Brocar, los primeros alumnos estos que tuvimos en la escuela. Entonces, en la parte de atrás ahí de la playa, de ahí de donde ustedes viven, ya por ahí por donde está el comedor, la cisterna, para allá atrás, en esa parte de atrás, ahí no había esos edificios que están ahora. Eso ahí atrás era una finca. Y entonces, una finca donde se sembraba y había bueyes y vacas y todas esas cosas allí. Por cierto, en el medio de esa finca había un pozo. Y cuando yo pasé a la escuela preparatoria de discípulos, ahí en el año 72, 73, una de mis tareas era salir con una carretillita hecha de rolletes, de 4 rolletes,
encima un tanque de 55 galones y yo tenía que ir al centro allí de aquella finquita para llenar el tanque cubo a cubo. El pozo era de esa de bomba, que hay que darle una manigueta para que eche el agua, y teníamos que, otro alumno y yo, teníamos que con un cubo ir llenando el tanque aquel de la bomba del pozo y después traerlos para ahí para la iglesia. El dueño de esa finca ahí se llamaba Eligio. Era un campesino semi-analfabeto, como casi todos los campesinos en Cuba en ese tiempo. Y entonces él, ahí tampoco estaban todas esas casas que están ahora. Estaba la casa del hijo, pero entonces allí había un patio donde él tenía tiradas cosas de su finca ahí, las tiraba ahí en el patio. Y había dentro de las cosas tiradas ahí un arado parecido a este que estamos mirando. Y yo le preguntaba ahí a los alumnos, miren por la ventana, fíjense en ese arado que está tirado ahí en el terreno de Eligio. Si yo les digo a ustedes que Eligio hizo ese arado criollo, le llamamos allá en Cuba así, arado criollo, ¿ustedes me lo pueden creer? Bueno, claro que no lo podemos creer. Aunque Eligio casi no sabe ni leer ni escribir, hacer ese arado criollo él lo puede hacer, correcto. Ahora bien, si ahí en el terreno de Eligio nosotros vemos arando un tractor, y yo les digo a ustedes que ese tractor lo fabricó Eligio, ¿ustedes me lo pueden creer? No, ya eso no se puede creer, que Eligio fabricó el tractor. Entonces, ¿por qué podemos creer que Eligio fabricó el arado, pero que no pudo haber fabricado el tractor? Bueno, simplemente, y muy lógicamente, muy racionalmente, cuanto más complicado sea un fin, y más diversos y difíciles sean los medios para obtenerlo, se requiere una mayor inteligencia. Simplemente eso. La sola observación, recuerden lo que nos explicó la maestra de filosofía, el mirar las cosas que vemos cotidianamente, preguntarnos sobre ellas porque nos asombramos, eso es filosofar. Pues esto es lo que estamos haciendo. Un arado criollo lo puede fabricar Eligio, pero un tractor no. ¿Por qué? Porque el arado criollo es simple y no hace falta una gran inteligencia para un tractor. No. Entonces, si nosotros en la naturaleza vemos un grado de complejidad del orden que lo veo establecido, me va a indicar él solo, sin que yo vea ni conozca al autor del mismo, su grado de inteligencia y sabiduría. O sea, en el orden establecido en la naturaleza y partiendo de mi propio cuerpo. O sea, mi cuerpo está formado por órganos y sistemas funcionando de manera combinada a tal punto que soy una máquina viviente. Y si vamos más al fondo, esos órganos y sistemas están formados por células, y las células por moléculas, y las moléculas por átomos. Y todo eso está funcionando constantemente en un orden, porque si ese orden falla, ya yo no vivo. Entonces, ese orden es tan complejo, tan difícil, tan insondable, que todavía hoy la ciencia que estudia esto, que es la medicina, no ha llegado al final. Quiere decir que hay un orden establecido superior, grandioso, que no es la de un arado criollo, ni siquiera la de un tractor, es mucho más allá que eso, que funciona. Por lo tanto, la inteligencia, porque obligatoriamente detrás del orden está la inteligencia, que hay detrás de este orden, en mi propio cuerpo, es grandiosa, es suprema. Ahora, además de la inteligencia, el orden supone una voluntad que se disponga a conseguir el fin. No solamente una inteligencia, sino una voluntad. No basta con que la inteligencia de un ingeniero o un arquitecto conciba el proyecto y haga los planos. También es necesario que un empresario tenga la voluntad de comprar los ladrillos y otros materiales requeridos. Es necesario que quiera contratar a los obreros y emprender todas las demás acciones que se necesitan. La voluntad de esta persona, y miren cómo subrayamos esto en rojo, de esta persona es imprescindible para establecer el orden de los elementos y construir la casa. Porque la voluntad es también parte obligatoria de una persona. Solo una persona es inteligente. Solo una persona tiene voluntad. Los seres irracionales ni son inteligentes ni tienen voluntad, solamente tienen instinto. Si los seres irracionales tuvieran inteligencia y voluntad, los seres humanos no viviríamos en este mundo ya. Pero además de la voluntad se necesita el poder necesario, que supone la disposición conveniente de los medios. Cuanto más complicado sea un fin
y más diversos y difíciles sean los medios para obtenerlo, se requiere una mayor cantidad de poder. Si lo que se quiere construir con los ladrillos es una casa, un solo dormitorio y un baño, no es el mismo poder que se necesita como para construir un edificio de 40 plantas. Hace falta más dinero, hacen falta más y mejores materiales de construcción y se necesitan más obreros y mejor calificados. Si esta es a la conclusión a la que podemos llegar solamente observando una pequeña casita de un edificio, ¿a qué conclusión llegamos cuando consideramos los astros, los planetas, los soles, nuestro cuerpo, la naturaleza vegetal, la naturaleza animal, la naturaleza mineral de la tierra y todo esto cómo funciona? ¿Qué poder se necesitaba para tener esto? ¿Cuánta fuerza de voluntad hacía falta? ¿Cuánta inteligencia? Llegamos a las siguientes conclusiones. Resumiendo, podemos decir que en todo orden cumpliendo un fin es evidente la inteligencia que lo prevea, la voluntad que determina y el poder que ejecuta. Saludos internautas. El Sol no es sino una de las muchas estrellas que existen en la Vía Láctea. Un tipo de estrella enana amarilla lo suficientemente longeva y estable para permitir la vida en nuestro mundo, la Tierra. A una distancia del Sol adecuada donde la vida es posible. Esta es la llamada zona de habitabilidad. La Tierra se encuentra justo en el extremo de la zona habitable, donde puede existir agua en estado líquido. Pero el Sol y la posición de la Tierra no son los únicos elementos que han hecho posible la vida. Hoy descubriremos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, y el lugar que ocupamos, también ha sido determinante para la vida. Entonces, este simple video que nos está diciendo, la Tierra está en la zona habitable para la vida. Si está en una órbita más adentro, no hay vida, porque en Mercurio no hay vida. Si está en una zona más afuera, como otros planetas que no tienen vida porque es excesivo el frío, entonces hay un propósito, hay una finalidad. El solo hecho de que la Tierra en el sistema solar esté colocada en la zona habitable, donde es posible la existencia del agua, donde es posible la existencia del oxígeno, porque más allá o más acá de esa órbita no es posible la existencia de ninguna cosa de esta. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hay un propósito o un fin. Y no vemos todo el video para no alargar, pero aquí se dice que no solamente en el sistema solar, en la posición que tiene la Tierra en la galaxia, también está en una zona que si no está ahí tampoco tiene vida. Entonces es obvio, se cae por su propio peso, que en el orden que vemos establecido en la Tierra, en este planeta donde vivimos, hay un fin, hay un propósito. ¿Qué exigen entonces el pensamiento y la razón? No admitir eso es ser irracionales, es no tener sentido común, es no pensar correctamente. El hombre se ha vuelto irracional porque detrás de este orden y este propósito en la tierra, en la naturaleza, ¿qué exigen? La razón y la inteligencia. Una inteligencia, una voluntad y un poder. No es el azar. Hay algo o alguien dirigiendo este orden establecido. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.